Y pasamos en este momento entonces con nuestro primer invitado, quien es Alejandro Gallo, líder del movimiento Unión Ciudadana, militante también de la Revolución Ciudadana, con quien conversaremos sobre esta posibilidad de unión de las izquierdas que hasta el día de hoy o hasta los próximos días debe ya definirse. Bienvenido Alejandro, un gusto saludarle, queremos escucharle y por supuesto conocer sus perspectivas y análisis del tema. Gonzalo, ¿cómo están? Buen día. Gracias por la invitación. Sí, estamos a la espera. Creo que todo el país está expectante de que las organizaciones políticas se decidan finalmente en el transcurso de este día a registrar un binomio electoral por parte de esta alianza que se ha venido trabajando con las organizaciones sociales, con movimientos de la sociedad civil, 5 organizaciones políticas que han estado. Creo que ya todo el mundo les conoce: la Revolución Ciudadana, Pachacutic, Centro Democrático, RET, el Partido Socialista Ecuatoriano. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. El día de ayer se presentó ante los medios de comunicación el borrador de plan de gobierno que se realizó y esperemos que el día de hoy se concrete la máxima acción que tenemos, ¿no? Que es el registro ya formalmente de un binomio electoral por parte de alianzas y también de una lista nacional de asambleístas entre los 5 partidos. Parte importante de las alianzas, de la unión que se debe dar desde las izquierdas, que es lo que están trabajando y que esperemos llegue a buen término por el bien del país, debería también venir relacionada con una propuesta de plan de gobierno que bien lo ha mencionado Alejandro. Este plan de gobierno en el que ustedes han acordado, ¿de qué comprendería? ¿Qué puntos trataría? ¿Cuáles son los ejes que lo guiarían? ¿Qué es importante de conocer? Bueno, yo creo que todos llegamos a un acuerdo desde el primer día en que lo más importante que hay que resolver de forma urgente es la seguridad y la protección a la vida. Algo que no han podido resolver ninguno de estos gobiernos de corte neoliberal, de corte corporativos, los gobiernos de Lasso, de Moreno, de Noboa actualmente, que si bien es cierto, todos los ecuatorianos vemos puros promocionales, puros videos oficiales que dicen una cosa, pero las personas que vivimos el día a día en la calle sabemos que todo eso es mentira, una de las tantas mentiras del gobierno de Noboa, y las personas que están en la calle viviendo la realidad sabe que la inseguridad sigue igual, las extorsiones, los secuestros, las vacunas, todo sigue igual realmente y no están ayudando en nada. No están atacando el problema, no hay planes integrales para combatir esto. Mientras no se solucione el tejido social en nuestro país, esto va a seguir igual. Nosotros como en la mesa de trabajo hemos realizado un borrador de plan de gobierno donde el punto primero a tratar es la seguridad y la protección a la vida. Como segundo punto también está el eje de la reactivación económica y la reducción de la desigualdad, porque como le digo, esto es algo integral y si Ujú. no el ciudadano, no se reactiva la economía del ciudadano y las brechas de desigualdad siguen siendo como están hasta el momento, es algo que no se va a solucionar. Esto, si bien es cierto, ayuda a mediano plazo, a largo plazo, pero es necesario porque la delincuencia, la extorsión, no se va a combatir solamente con armas o con estos discursos de seguridad que tiene el gobierno porque vemos que todo es mentira, incluso el tema del IVA, que se dijo que se iba a subir el 15% únicamente para ayudar al tema de la seguridad en el país, pero vemos que tampoco no se está haciendo nada con eso. ¿Dónde está la plata que se está recaudando con el incremento del IVA? ¿Dónde está ese dinero? Entonces, vemos también a las autoridades de este gobierno que salen hasta pedir por favor, que les donen equipos para la Policía Nacional, para combatir el crimen. Entonces todo es una mentira, ¿no? Y justamente en esta alianza de lo que se propone es hacer un gobierno de coalición entre los 5 partidos, esto dando muestra de una madurez política, esto da muestra de que los líderes políticos no solamente están pensando en ellos, como siempre se ha venido pensando, sino que realmente están preocupados por la ciudadanía, por la gente, están dejando diferencias a un lado para trabajar en conjunto para la ciudadanía, para el pueblo ecuatoriano.
Interesante conocer los ejes que guiarán ese plan de gobierno y frente a los posibles postulantes, hablamos de ya organizaciones que han hecho sus presentaciones respectivas de un binomio, pero ¿quiénes estarían sonando? ¿Quién estaría en la cabeza? Porque también hemos escuchado que hay algunas organizaciones o representantes de estos binomios que han dicho que jamás pactarían con cierta u otra organización. Entonces, si bien esto no se trata de las caras visibles que están en los binomios, sino de las organizaciones, de los partidos políticos, pues ¿quiénes serían esa fórmula que sonaría como resultado de una potencial alianza si es que esto podría el día de mañana darse? Bueno, nosotros como Movimiento Unión Ciudadana y como la mayoría de organizaciones sociales, cada uno tendrá su postura individual, porque dentro de este proceso se ha respetado mucho la autonomía de cada organización. Hemos visto que han cumplido cada una de las organizaciones políticas su proceso de democracia interna, su proceso de primarias, que es algo que también los obliga a la ley, Correcto. ¿no? Entonces, hasta el día de hoy formalmente también tienen el plazo para formalizar las alianzas. Como Unión Ciudadana, el movimiento al cual represento, exhortamos a que la persona que lidere el binomio electoral sea Luisa González o la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque si nos basamos en números, en estadísticas, la organización política que tiene mayor intención de voto históricamente en las últimas elecciones y hasta este momento, en las últimas encuestas realizadas, es Luisa González, es la Revolución Ciudadana, la que tiene ese voto duro en este momento y le faltan pocos puntos para poder concretar una victoria en primera vuelta. Y en en esa misma lógica, la organización política que sigue en temas numéricos y estadísticos es Pachacutic, en este caso liderados con su candidato que es Leonidas Issa, que es una persona bastante admirada y querida principalmente en la Sierra Centro del país. Y yo creo que esa alianza sería lo que está necesitando en este momento el país para ya concretar el tema del binomio electoral por parte de estas alianzas, pero estas conversaciones se están dando, yo creo que vamos por buen camino y esperemos que el día de hoy se concrete. Ahora, vuelvo y repito, el plan de trabajo que se ha realizado es para un plan de gobierno en conjunto, un plan de gobierno en coalición, en alianza, dando una muestra de madurez política. Estaríamos imitando algo bueno de los países de primer mundo, como en Europa, que generalmente forman partidos de coalición. Recordemos que ellos tienen el primer ministro y es el legislativo de ellos que Ujú. realizan gobiernos de coalición para realizar estos tipos de gobiernos. Y yo creo que sería algo histórico en el Ecuador que esto se concrete. Destacar también que lo que se ha venido haciendo ya es un logro para los ecuatorianos. No ha sido fácil unir en una misma mesa de trabajo a organizaciones políticas que durante años han tenido ciertas discordias o rencillas políticas, pero vuelvo y repito, dando una muestra de madurez política, dando una muestra de interés para la ciudadanía, para el pueblo ecuatoriano, porque ya el país no aguanta más estos gobiernos que han tenido últimamente de corte neoliberal, ya no lo soportan los ecuatorianos, no podemos vivir así como estamos viviendo. Entonces, reconozco y hay que destacar a los líderes políticos de estas 5 organizaciones que se han reunido para llevar esta mesa de trabajo, en que han dejado todas sus diferencias a un lado para pensar en la ciudadanía, pensar en el pueblo ecuatoriano y esperemos que el día de hoy se concrete esta alianza. Nosotros seguimos exhortando como organizaciones sociales, como movimientos civiles, que se siga llegando a la máxima opción que tenemos, que es el binomio electoral. Muy interesante, Alejandro, conocer y ver esto, y analizarlo desde la madurez política, ¿no? Sin duda algo que en la izquierda está lográndose, algo que en la derecha no vemos todavía y siendo estos los últimos días para poder formar estas alianzas. Pero hay algo que reconocer y es esto, ¿no? Es la madurez política con la cual ustedes se han sentado a conversar y que finalmente han llegado a consolidar un plan de gobierno con los ejes correspondientes y adicionalmente a poder definir quién sería ese binomio que participaría. Un binomio que puede ser muy fuerte en la próxima contienda electoral, sin duda, por esa consolidación de fuerzas sobre todo, ¿no? Y vamos a una pregunta de Silvio Marín hacia usted. Adelante, Buenos Silvio. días, presidente Gallo. Un saludo, saludo. Buenos días, Silvio Marín. ¿cómo estás, Silvio? Mucho Tengo gusto. una preguntita. Normalmente vemos, conocemos el problema,
Vemos el problema de seguridad, conocemos el problema de electricidad. Ustedes con ese diálogo que han tenido conversando las izquierdas, se plantea, dicen, tener el plan de gobierno. Pues puede comentar un poco de ese borrador, de cómo se resolvería el tema de la inseguridad de este país y el tema de electricidad. Bueno, generalmente esto es clave. Si hemos visto los últimos gobiernos de derecha, de corte neoliberal y corporativista, ¿qué es lo que han hecho? Primero que han desarticulado la institucionalidad del país cuando llegó Moreno con la eliminación de ministerios. Eh, Presupuesto. Tanto se habla de que no hay dinero en el Estado y el dinero que está asignado para ítems como la seguridad no se ejecuta. El dinero está ahí. Entonces ya es un tema de inoperancia de las autoridades que hemos tenido a lo largo de estos tres gobiernos, o simplemente no tienen la voluntad política para hacerlo, o no saben manejar el proceso de compras públicas, no saben cómo ejecutar el dinero del Estado. Entonces esto es un tema de voluntad política, de saber hacer las cosas y sobre todo de ideológicamente saber cómo combatir el crimen organizado y la delincuencia común y corriente, porque hay que empezar separando estos dos grandes ejes de la delincuencia común y corriente y del crimen organizado. Y ambas no se solucionan con comerciales en televisión de que el gobierno te resuelve, del Nuevo Ecuador, sacando a militares, que el presidente sale todo pomposo con militares o con policías. Eso no se resuelve así. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar a nuestros adolescentes, a nuestros niños que están siendo reclutados por el crimen organizado, por las mafias, y no criminalizar la pobreza. Porque en estos comerciales que ya estamos acostumbrados a ver de este gobierno, ¿qué es lo que hacen? Los policías o los militares van a los lugares más pobres del país y lo que hacen es criminalizar a la gente pobre, a los adolescentes que son víctimas también de este sistema. Porque muchas veces lo que no se dice es que estas personas, adolescentes o niños, son víctimas también, porque también son amenazados para formar parte de estas bandas organizadas. Ellos son amenazados, ellos y su familia. Entonces, mientras no se resuelva esto, lo único que vamos a seguir es siguiendo capturando y llenando las cárceles de víctimas también de este sistema y no estamos solucionando ningún problema estructural. Tenemos que recuperar todos estos lugares que están abandonados por el Estado. Ya tenemos 7 años de abandono en los lugares más pobres del Ecuador y si hay un Estado deficiente, evidentemente, vienen las mafias y cumplen con ese rol del Estado que es estar presente ahí en esos sectores para toda esta gente, la gente de escasos recursos. Entonces, mientras no se solucione el tema de la educación, el tema de trabajo, en conjunto con la parte sancionatoria, porque evidentemente también hay que sancionar con mano dura a todos estos criminales, pero es un trabajo en conjunto y partiendo de esa visión ideológica que los partidos de izquierda lo tienen muy claro, se va a hacer un buen trabajo y yo creo que tanto a corto plazo como a mediano plazo se van a ver los resultados. Las personas, los ecuatorianos vamos a ver los resultados reales, no en televisión, no en TikTok, no en las redes sociales, sino en la calle, en la vida real. Las personas se van a dar cuenta de eso, porque cuando las cosas se hacen bien, no hace falta mentir ni llenar a las redes sociales ni el TikTok con publicidad, porque la gente que vive en el día a día se da cuenta y ejecutando el presupuesto, por supuesto. O sea, si no se ejecuta el dinero del Estado, tampoco, ¿qué esperas? Pues que se vayan a pedir de favor donaciones a las empresas privadas para que cumplan con lo que el Estado tiene la obligación de cumplir y tiene los recursos para hacerlo. Ahora, el tema eléctrico, ¿qué ha solucionado en este gobierno? Nada. Vemos esta barcaza que inicia su viaje antes de que finalice el proceso de contratación pública, de un tremendo acto de corrupción clarísimo que hasta el día de hoy veo a la Fiscalía o a la Contraloría ejerciendo algo de Sí, hay control control. sobre este gobierno. Y ahora resulta que tras el sobreprecio que tiene esto, las irregularidades en el proceso de contratación pública, resulta que llega esta nueva barcaza y tampoco sirve. Ahora le echan la culpa a algo de la naturaleza y bueno, vemos que tampoco sirve. Y los únicos perjudicados somos los ecuatorianos que este gobierno tantos millones de dólares ha invertido, entre comillas, en este tema para nada. Entonces son problemas de voluntad política, no es algo
que tengamos que inventar el agua tibia. Y los ecuatorianos sabemos eso, ¿no? Tampoco somos tontos los ecuatorianos. Entonces, creo que ya es momento de decirle basta a este tipo de gobiernos que solo piensan en sus empresas, en sus familiares, para que realmente pasemos a un gobierno de unidad, de alianza, que piense para la gente, que piense en la ciudadanía y que se preocupe realmente por las necesidades del pueblo ecuatoriano. Es interesante poder conocer las posturas que ustedes tienen, porque esto es al fin y al cabo una propuesta que tienen o que nace desde la misma unidad de las izquierdas. Y repito y resalto la importancia de que esta unidad, de que esta alianza no solo se dé en una corriente, sino que también pueda ser ejemplo para otras corrientes políticas de derecha, de centro, que puedan consolidar estos esfuerzos. Alejandro, queremos agradecerle por haber intervenido esta mañana en este espacio, poder conocer lo que se está suscitando, lo que próximamente puede terminarse resolviendo de esta unión de las izquierdas y pedirle un último mensaje de su parte a la ciudadanía a fin de que esté atenta en este nuevo proceso electoral y qué tipo de consideraciones tendría usted o sugeriría usted que el ciudadano debe considerar. Adelante y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, decirle a todos los ecuatorianos que por favor mediten su voto. Creo que ya hemos evidenciado que estos discursos típicos de la derecha son pura mentira. Creo que ya nos queda claro que es mentira esto de que el que tiene dinero ya no llega a robar, que porque tienen dinero no van a haber actos de corrupción, que tiene dinero no roba. Creo que ya tenemos claro esto todos los ecuatorianos. Hay un sinfín, puedo enumerar el listado de mentiras del señor Noboa en este gobierno. Si nos ponemos a revisar todo lo que ha dicho desde la campaña electoral, llegó al gobierno e hizo todo lo contrario a lo que le prometió a la gente. La gente no es tonta, la gente se da cuenta y esperemos que en estas nuevas elecciones, pase lo que pase con las alianzas, si hay un binomio, si hay dos binomios, si hay tres binomios del mismo grupo, pase lo que pase, hay que seguir en juntos, en alianza, en unidad, respetar un plan de trabajo que priorice las necesidades del pueblo ecuatoriano, del ciudadano, no de las empresas corporativas, no de las familias que siempre han controlado el país, que todo el mundo sabemos quiénes son. Es momento de trabajar para el pueblo ecuatoriano, para la ciudadanía, y si la gente no se da cuenta de esto, difícilmente podremos salir del abismo en el que ya estamos todo el Ecuador. Entonces, mi último mensaje es que sigamos en alianza, sigamos en unidad, trabajando para la gente y que la ciudadanía priorice su voto para un gobierno que realmente dé muestras que ya lo ha dado. Ya en la alianza hay muchos partidos que han se preocupado para la gente y la gente debe por favor, privilegiar esto. Ya no podemos seguir votando por estos tipos de gobiernos y gente de derecha que lo único que ha demostrado que llegan al poder para enriquecerse más solamente ellos, sus familiares y su círculo cercano de empresas. Muy interesante, Alejandro. Muchísimas gracias por su intervención. Le envío un gran saludo. Estaremos pendientes de las novedades que se tengan en materia de esta alianza y, por supuesto, estaremos gustosos también de recibirle en una próxima ocasión para poder seguir conversando. Que tenga una excelente mañana y muchas gracias.